Vamos a llamar a los testigos de Jehová para hablar con el señor Tomás Cardos, que tengo entendido que es el representante legal de los testigos de Jehová en Argentina, a quien invitamos a que estuvieran en este programa donde se iba a hablar de cultos y de sectas. Lamentablemente, el mensaje que nos dejó el señor Tomás Cardos, a quien la producción le explicó en qué iba a consistir el programa y la invitación que se les hacía para participar, fue dejar un mensaje diciendo que la Junta había decidido esta mañana no concurrir. Son las 2:30, lamentamos que no estén, pero si en alguna medida, por algo que se diga en este programa, entiende la Junta que pueden cambiar sus puntos de vista y quieren venir, por supuesto que están invitados y hasta las 4 de la tarde tenemos nuestras puertas abiertas para sus opiniones. Hace pocos días nos conmovimos todos los que leímos en los diarios la crónica de una niña de 7 años que a punto de ser sometida a una operación de apendicitis pidió el médico que iba a actuar autorización a sus padres para hacer una transfusión y se le negó. En esa oportunidad, el juez correccional de Lomas de Zamora, el doctor Daniel Germanos, tuvo que actuar para que se tuviera presente ese recaudo y, de ser necesario, la niña recibir la transfusión. Cuénteme algo más, doctor. Sí, el planteo hasta acá es correcto lo que yo dije. Es exacto. Si la negativa de los padres no estaba vinculada con la posibilidad o no de operar, pero sí a que no se hiciese una transfusión de sangre, de ser necesaria esta mecánica durante la operación. Entonces, bueno, el equipo médico, preocupado por el tema, porque si bien era una operación de apendicitis que normalmente no requiere transfusiones, bueno, ellos imaginaban que algún tipo de complicación podía tornar necesaria esta intervención. Entonces, en ese momento yo estaba de turno, durante todo el mes pasado, y consultaron al juzgado qué actitud adoptar. La resolución obviamente fue inmediata, son temas que no pueden dilatarse en decidir, porque la operación ya iba a comenzar, en el sentido de que no obstante la negativa de los padres, si era necesario transfundir, se hiciese esa operación y cualquier otra necesaria, de acuerdo a los conocimientos médicos que están hoy a nuestro alcance, para salvar la vida de la menor, que es una chiquita de 7 años. Doctor Germanos, ¿en alguna otra oportunidad usted tuvo también que intervenir en casos parecidos? Sí, hubo 2 casos similares también de chicos, creo que uno era de 10 años y otro de 5, varoncitos. Los cuadros fueron idénticos, las decisiones judiciales no fueron recurridas, no hubo, digamos, planteos posteriores a esta decisión. Aquí hay una cosa que todos tenemos que tener en claro. Primero, que en nuestro país existe libertad religiosa. Está garantizada por la Constitución de la Nación, que permite que cualquier ciudadano profese la religión que desee, que le guste o lo que su fe le indique. Pero así como de cada religión tiene su conjunto normativo, hay infinidad de actividades humanas que están regladas por normas particulares. Un club también tiene normas, en nuestra propia familia también tenemos normas, no escritas, pero que se cumplen. Pero por sobre todo este cuadro normativo complejo y plural que existe en una sociedad, existe lo que es la ley nacional argentina, basada y dictada de acuerdo a principios básicos que establece nuestra Constitución, y que ordena como primer principio defender la vida. Y en esta defensa de la vida, para garantizarla, se castiga muy severamente causar la muerte de otro, ya sea por acción o por omisión. Por ejemplo, una madre que decidiese no amamantar a su hijo y no darle algún alimento sustitutivo, cometería homicidio. Es decir, no siempre la muerte puede lograrse mediante una acción positivamente, una acción concreta. Puede también obtenerse a través de una omisión. Doctor Germanos, precisamente ahora está Silvia Fernández Barrio en los Estados Unidos cubriendo las elecciones que acaban de culminar. Va a volver, pero en Estados Unidos tengo entendido que en una oportunidad también una familia que pertenecía a Testigos de Jehová sacó a su criatura de la clínica para que no pudieran aplicarle transfusión de ser necesario y fueron procesados porque la criatura, por no ser operada, murió. Falleció, sí. Yo tengo, no tengo lamentablemente copias que testimonien este acto, pero en su momento fue bastante público
y concretamente hubo una condena para los padres por homicidio. Inclusive no hace mucho tiempo se filmó una película basada en este hecho, no recuerdo en cuál de los estados ocurrió, pero sí fue en Norteamérica. Es que, volviendo un poco sobre las primeras palabras que recién decíamos, el acto de los padres tienen un conjunto de derechos y obligaciones. Obviamente más obligaciones que derechos, esto es lo que es la patria potestad. Pero no incluye de ninguna forma como derecho que da la paternidad disponer sobre la vida de los hijos, dentro de lo que es nuestra legislación. Es decir, yo no impugno que alguna religión u otro tipo de prácticas o de creencias acepten, por razones que pueden considerar de un orden superior, divino o natural, otro tipo de prácticas. Pero cuando vivimos en un Estado de Derecho, la ley se debe aplicar igualitariamente para todos. Es más, si algo hace digno a un Estado, es la aplicación del artículo 16 de la Constitución, que establece justamente la igualdad ante la ley. Máxime que aquí estamos discutiendo un tema que está vinculado con un menor de edad, cuya posibilidad de discernimiento aún no ha alcanzado. Es decir, es más, un chico de esa edad, si cometiera un delito, no podría ser penalizado, justamente porque nuestra ley entiende que no tiene capacidad de discernir. Y si no tiene capacidad de discernir para un acto muy pequeño, como podría ser, por ejemplo, robarse una caja de tizas en la escuela, menos va a tenerla para decidir sobre su propia vida, si desea seguir viviendo o si prefiere la muerte. Nuestro colega Alfredo Silleta hace 9 años que está estudiando este tema, y no solamente en el caso de Testigos de Jehová, que usted lo califica como secta, sino en otras sectas, hay casi una apropiación de las criaturas, ¿no es así? Como si los tomaran de rehenes. Bueno, ese es uno de los temas que más nos preocupa, el tema de los menores. En un principio era el tema de los adolescentes o de los jóvenes que se metían en las sectas. Hoy en día nos preocupa que a la fundación vengan abuelos preocupados porque los padres por ahí se meten a las sectas y se meten con los chicos, y por ende el chico queda enganchado. Y incluso hay casos que por ahí el padre se ha metido en una... intentó meterse en una secta y sale, pero el chico quedó enganchado psicológicamente. ¿Por qué? Porque está en plena formación de su personalidad. Entonces ese es un tema que nos preocupa, pero por suerte, como decía el juez, la ley nos ayuda en el sentido que cualquier menor de 21 años, el juez puede decidir que ese chico deje de integrar un grupo sectario y que, por ejemplo, haga una terapia psicológica, ¿no? Gracias, Silleta. Acá tenemos un abogado que tiene casos donde ha tenido que presentar ante la justicia para recuperar a esos menores, ¿no es así? Así es, sí. Cuénteme algún caso. Algunos de los casos, bueno, uno de los casos es una chica que entra con su mamá, o su mamá la lleva a un grupo dirigido por un tal Barter, muy conocido, y la mamá advierte el mecanismo y trata de salir, pero la chica no quiere salir. En ese caso, esta chica tiene 16 años y entonces nosotros tratamos de ver cómo sacarla. Como dice el doctor Germanos, y es que es lo que él hizo además, las medidas cautelares son las más importantes porque son las que permiten tomar inmediatamente la cuestión entre manos y resolverla. Las cuestiones de fondo en tribunales se eternizan y no se resuelven nunca. Entonces, como medida cautelar, nosotros pedimos, primero, que la chica se someta a la autoridad de sus padres en la medida que la autoridad de sus padres se ejerza naturalmente en beneficio de la chica. De acuerdo con un artículo del Código Civil, que es el 276, que se utiliza muy poco porque, bueno, no se ha difundido su uso como medida cautelar. Y la otra medida que pedimos es una medida bastante interesante traída de Estados Unidos como antecedente, que es que no se puedan acercar los miembros de ese grupo a menos de 500 metros de la chica. Con lo cual, creamos una situación de distancia y la preservamos. Y después empezamos a estudiar el tema. Yo le agradezco. Todo esto ha sido una suerte de anticipo. Después nos va a ser muy importante escuchar al doctor Ángel Centeno, que tiene muy pocos problemas con los cultos, supongo, y muchos problemas con la secta. Y de esta manera dejamos planteados los títulos de nuestra polémica de hoy. El que quiera que se venga también, que se
dos siempre sumarán tres. Realmente las necesitamos creer en cosas. Y está todo tan raro que no sabemos en qué creer. Supongo porque cada uno tiene distintas formas de pensar en religiones y por eso se separan. Nada más que por eso. Porque no tienen conciencia de religión. De lo que es la religión o no creen en Dios verdaderamente, en Cristo. Creo realmente porque es un error nuestro, o sea, de la Iglesia Católica, que estamos cometiendo un error, hay falta de sacerdotes, entonces la gente sale a buscar en las sectas todas estas cosas. Bueno, posiblemente porque hay gente que está confundida y naturalmente no tiene ideas debidamente definidas. La información que tengo es que generalmente llegan las personas a las sectas por un problema de tipo de búsqueda religiosa o porque se sienten solos. Es lo más que puedo saber o informarte o decirte sobre eso. De las pocas que he conocido son todas para perjudicar a las personas, generalmente a los chicos que no comprenden y los engañan y en general no para nada estoy de acuerdo con la gente. Mira, depende de qué tipo de sectas, pero me parece que no son buenas para la sociedad. O sea, me parecen un poco nocivas. Depende, ¿no? O sea, cada uno tiene su ideología. ¿Crees que son necesarias? Yo soy católica apostólica romana y considero que mi religión es por sobre todo la mejor, ¿no? Porque hay un Dios, hay que tener fe en Él. Creo que las sectas no son buenas porque en cierta forma pueden llegar a producir un lavado de cerebro y considero que no es beneficioso. Es negocio. Nada más, gente para gente tonta. Indiferente, pero me parecen malas. A mí lo que me llama la atención es cuando lo planteamos al tema con Horacio de Dios ayer, y hubo avances en el canal del tema, toda esa gente que llama a los medios de comunicación y que defiende las sectas y que forma parte de ellas, incluso en algunos lugares se para frenéticamente a defenderlas, hoy no ha venido a este programa donde ha sido invitada, ¿no?, a debatir el tema, con todo respeto. Insisto en lo que dijo Horacio, que si hay alguien que está mirando el programa y quiere acercarse, sería interesante para nosotros, muy interesante. Como lo fue esa pregunta que hizo alguien en la encuesta, ¿por qué la gente, Alfredo, Cilleta, si querés venir acá, así estamos más cerca, sentate ahí. ¿Por qué la gente acude a la secta según tu experiencia, según todo lo que has escrito, visto, estudiado? En general, digamos, si es que se puede generalizar. Hay varias causas y muchas razones. Una de por sí, en general, con el tema de los adolescentes, en parte están en la búsqueda de cosas. Todo chico adolescente está en plena formación de su personalidad, busca cosas. Por el otro lado, está quizás angustiado. Vivimos en una sociedad que uno está angustiado porque el pibe no sabe qué va a terminar, qué va a estudiar en la universidad, si va a tener trabajo, si va a poder estudiar o no, que se pelea con los padres. El pibe está en una búsqueda de cosas, vive las cosas con mucha trascendencia y de pronto aparece el grupo sectario que le ofrece algo que es todo fantasía, que es todo amor, una gran amistad, un gran cariño, y el pibe va con la mejor buena onda. ¿Y los adultos? Y los adultos también, según los sectores más humildes y marginados, están, bueno, en una situación muy difícil económica en todo el continente latinoamericano. Y entonces se enganchan en alguien que le dice, usted no importa si se muere de hambre ahora, pero usted tiene el paraíso en el cielo. Grave error, porque el paraíso, como decía Pablo VI, no comienza en el cielo, sino en la tierra. Pero bueno, de alguna manera es la esperanza de tener un mundo mejor, o es la metáfora de tener un mundo mejor en el otro mundo. Eso por un lado. Y la gente de clase media, bueno, la clase media, seamos sinceros, hace 20 años atrás la clase media tenía plata para crecer económicamente, tenía trabajo, si se angustiaba iba al psicólogo. Buenos Aires era la capital del psicoanálisis. Bueno, hoy 20 años después no tiene plata para el psicólogo, no tiene trabajo, vive en una crisis y de golpe aparecen millones de pero están los hospitales llenos de psicólogos, cosas que antes no ocurría. Ahora en cada hospital hay un servicio de psicopatología. Sí, pero digamos, la gente por ahí en parte no conoce y en parte, bueno, yo no creo que abarque a todo el mundo de ir en la búsqueda, y aparecen estas cosas y además es la búsqueda de solucionar sus problemas quizás en 3, en 4, en 5 años. No hay una solución mágica a través del psicoanálisis, pero sí hay una solución mágica a través de las sectas que plantean, por ejemplo, que en 24 horas le cambian la vida. Uno abre los diarios, las revistas y dicen, venga, si usted
es sensible, si está más allá de las religiones, venga todo este fenómeno si está nuevo. deprimido, que si es está una cosa deprimido, que si está angustiado, venga que a través del New Age y todo esto se salva. Lo, ¿no? que, Entonces, lo que decía Juan recién respecto al tema de los testigos de Jehová, yo en cuanto llegaste te dije, ¿son una secta o son una religión? son una secta. A mí no me preocupa. Perdón. Sí. Por favor, quiero que... Voy a leerlo de acá si lo leo bien. El doctor Centeno, secretario de culto, usted me diga, él dice que son una secta. ¿Usted qué dice? Yo tengo que usar un lenguaje diferente de Silleta por razones naturales, ¿no? Las razones del cargo. Es decir, para nosotros, en el registro de cultos están inscritas las asociaciones religiosas. La diferenciación entre secta y culto es una diferenciación no muy precisa desde el punto de vista jurídico, sociológico, histórico. Yo creo que la diferenciación está en las conductas. Por ejemplo, hay asociaciones religiosas que tienen conductas sectarias. Tal vez el no hacerse presente hoy aquí, teniendo la oportunidad, pudiera ser un indicio de conducta sectaria. No digo que lo sea. Conducta sectaria es todo lo que aísla, todo lo que hace al que está fuera de mí, diferente de mí, no solo diferente de mí, peor que yo y necesariamente condenado. Y yo que es el estoy en el manejo de la verdad y en el manejo de la realidad. ¿Están inscritos entonces en culto? Los testigos de Jehová, por una resolución normal, administrativa, están inscritos desde 1983 en el registro de cultos. No estaban por las razones conocidas antes de negarse a hacer el servicio militar, el saludo a los símbolos patrios. Eso quedó eliminado como dificultad y en este momento están inscritos y tengo que decir que es un grupo que actúa, salvo estos casos excepcionales, en fin, no tan excepcionales, pero no de la vida diaria, actúa en un plano de gran seriedad y gran corrección, como las demás asociaciones religiosas. Pero no puedo dejar de advertir este gravísimo problema que se está Luisa, tocando. es que la sectas, y creo que tu error, y por ahí el de la gente en general, no tiene nada que ver con la religión, o tiene muy poco que ver con la religión. El problema de la secta tiene que ver con los derechos individuales de cada persona, porque la persona que se mete en un grupo sectario, que puede presentarse como un grupo religioso, caso Testigo de Jehová, pero otros se agrupan como asociaciones culturales, como Dianética, como grupos terapéuticos, ¿entendés? O sea, se anotan en por ejemplo, Valentina Andrade, que funcionaba como secta, no estaba anotado en el registro de culto, estaba anotado en la Inspección General de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y otros grupos se anotan en el Ministerio de Educación como centro de estudios. O sea que de alguna manera a nosotros no nos preocupa demasiado si están o no están anotados en el registro de culto. Lo que nos interesa son los métodos de captación que utilizan. Y los testigos de Jehová, como otros grupos sectarios, utilizan métodos peligrosos. El hecho, y tienen que ver mucho que ver con lo que es el fanatismo y de creer que ellos tienen la verdad. Porque si vos sos testigo de Jehová y tu familia no se hace testigo de Jehová, vos te rompés el grupo familiar y te vas a vivir de alguna manera con otra gente testigo de Jehová. Nosotros tenemos denuncias todos los días en la fundación. Por ejemplo, el hecho que una madre o un padre deje que se muera un hijo por no hacerte una transfusión de sangre, ese es un grado de fanatismo y de peligrosidad que yo no sé si mañana el líder de los testigos de Jehová va a decir matémonos todos y vayamos al paraíso, como hizo Sin John o como hicieron otros líderes sectarios, quizás no en matanzas tan grandes como la de Guyana, que fueron 900 personas. Queda claro. Es el peligro del fanatismo, que además no tiene nada que ver solamente con los religiosos, sino hemos tenido fanatismo, como fue el nazismo. Yo tengo un solo fanatismo. ¿Cuál? El corte. El único. ¿Qué voy a hacer? Lo explicó con precisión el secretario de culto, Ángel Centeno, que a veces entre culto y secta formalmente hay pocas diferencias. Pero fue muy claro también Alfredo Silleta diciendo que una de las maneras de detectar esas diferencias son los mecanismos de captación de los que van a integrar a esa gente. Así que yo me gustaría que alguien me diera testimonio. Usted me habló de un caso. Sí. Levante la voz, no, la caña no se preocupe. Así que fue de tal manera que yo iba por Buenos Aires, por la calle Lavalle, y de repente me hablaron dos muchachos, me dijeron que eran de los mormones. Y de repente ellos empezaron a tratar de convencerme de ir a las reuniones para estar con ellos juntos y que entren en esa religión. Y yo, gracias a Dios, resistí a ese problema
Bueno, pero en ese caso lo invitaban. Usted con decir que no, seguía caminando y no pasaba nada. Yo traté siempre de decir que no. Y ellos me siguieron siempre detrás mío y volvieron a hablarme por teléfono. ¿Y quién le dio el teléfono suyo? Porque ellos me pidieron mi nombre y dirección. O sea, usted le dio el teléfono. Y yo tuve que dar mis datos. ¿Tuvo que dar o le quiso dar sus datos? No, ellos me insistieron hasta que tomaron mis datos. Cuéntame vos, por favor. Sí, a mi casa vinieron hace 2 o 3 meses testigos de Jehová y bueno, como habían dicho al principio del programa, también me dijeron que si algún familiar mío, ya sea mi mamá, mi tía, mi abuela o quien sea, yo le podría salvar la vida haciéndole una transfusión de sangre que no lo podía hacer. Ahora, ¿cómo llegaron a tu casa? ¿Tocando timbre por toda la cuadra? Tocando timbre por todas las casas de la cuadra. ¿En tu caso me contabas algo? Mi tema es mi tía, que es parapsicóloga, también está en una secta africana. Y hace, o sea, lo contrario de lo que sería todo lo satánico. O sea, hace trabajos sobre lo malo, o sea, para sacar lo malo. Bueno, según ella me cuenta, bueno, trabaja mucho con los santos. Bueno, los nombres son, por ejemplo, Eshu, Ogum, Oyalá. Y bueno, como te digo, de lo malo, o sea, trata de sacar todo lo malo de la persona. Se hacen limpiezas y, por ejemplo, de casas, de personas también. ¿Te seduce el tema o la escuchás como quien oye llover? Sí, hablo bastante con mi tía. En el caso suyo me hablaba de que le hicieron un trabajo. ¿Cómo es el tema? Yo estuve alrededor de un mes sin comer, sin tomar agua. ¿Por qué? Yo no sabía, ¿no? Quería luchar con mi fuerza y no sabía, no tenía hambre, estaba como en la cama. Eran trabajos espirituales, ¿no? ¿Y cómo hizo para mantenerse sin tomar algún otro líquido tomaría? Claro, no, estaba así, uno cuando hace trabajos espirituales, ¿no? Esto me sucedió hace un año. Yo estoy yendo a una iglesia evangélica, no tenía pulso en el periodo que estuve de un mes sin comer y sin tomar agua, ¿no? ¿Y a qué cree que se debía ese trabajo? Trabajos espirituales, de sectas, la secta trabaja ¿Pero por qué? ¿Por qué a usted? ¿Por qué lo eligieron a usted? No sabría, ¿no? Decir, digamos, con exactitud. Y, Doctor Centeno, cuando usted escucha este panorama, que supongo que a su despacho llegará mucho más de lo que nos estamos escuchando esta tarde, ¿cuál es su opinión? La primera coincide con la respuesta de la primera persona entrevistada hoy. Y bueno, vamos porque nos dan algo que necesitamos. Y efectivamente eso es cierto. A veces uno prende, cuando está desvelado, una radio en la madrugada. Se puede oír radio a otras horas también, más normales, pero oye a veces esa gente que va a solucionar ya un problema de salud, va a reconciliar ese matrimonio, va a conseguir trabajo a quien no lo tuvo o quien no lo está teniendo, y eso se va a solucionar en esa secta, porque esas sí son sectas. Solamente ahí, y si sale de ahí, va a volver a caer en las dificultades que está. Esta es la primera razón, es decir, hay una apetencia natural del ser humano, una apetencia de lo sobrenatural, de lo trascendente, que uno lo encamina hacia esta religión, otro hacia esta, otro a veces hacia una secta. Pero de todos modos, para entrar y quedarse una secta, yo creo que hay que ser objeto de un trabajo pertinaz por parte de la secta, y bueno, siempre además un problema psicológico de menor resistencia por el cual una persona, usted insistió mucho en estas preguntas que acaba de hacer, hay personas que en determinado momento de la vida, todos nos pasa, hay un momento en que psicológicamente estamos más aptos para recibir la influencia de eso que en condiciones generales o habituales no recibiríamos y rechazaríamos. Pero lo aceptamos, y esa es la clientela habitual de lo que se llama secta. Yo quiero insistirle, por favor, Horacio, que en el registro de cultos, en el ministerio, lo que están escritas son grandes confesiones religiosas. Puede llegar, tenemos de 3.000 asociaciones, pero no son 3.000 cultos. Como dije, 50 o 60 cultos con filiales en todas partes del país. Nosotros sectas afortunadamente no tenemos. Habrá sí asociaciones con gente de comportamiento sectario, pero ¿cuántos de nosotros que estamos hoy aquí, en nuestra vida diaria, a lo mejor tenemos comportamiento sectario en muchas cosas no religiosas? Juez Hermanos, ¿qué pasa cuando algunos de estos mecanismos de captación se hacen tan intensos que ya invaden la privacidad, o en algunos casos a través de familiares o menores pueden poner, digamos, límites a mi libertad? Bueno, ¿puede actuar la justicia? Yo creo que en casos obviamente extremos, porque por un lado bien sabemos que existe la libertad de cultos y que además nuestra Constitución sostiene que todos nosotros
podemos desenvolvernos con amplia libertad en cualquier sentido, siempre y cuando no afectemos los derechos de terceros, ¿no es cierto? O sea que en la medida que no se sienta concretamente invadida la esfera de individualidad y libertad de otros, cualquier tipo de organización religiosa puede funcionar con la más absoluta libertad. Así como funciona, por ejemplo, la iglesia a la cual yo pertenezco, que yo soy católico. Pero siempre la justicia es, ante cualquier invasión de cualquier tipo que transgreda normas legales, es la última solución que existe en un Estado de Derecho. Puede actuar en el caso de alguna secta cuando son violentados normas que garantizan, por ejemplo, la vida, la propiedad o algún otro tipo de bien que la ley ha querido tutelar. ¿Sí ya está? No, que por suerte desde hace 2 años, en todos estos años de experiencia que uno tiene, la justicia realmente están actuando rápidamente los jueces. Hemos tenido un caso en Córdoba, en Rosario, donde los jueces actúan rápidamente, y hay que recordar algo que es muy importante, que por primera vez hay preso un líder de una secta que es Juan Alfredo Unger, líder de las 8 reinas, que el doctor Bornia también trabajó en este caso durante 2 años, hemos presentado muchísimos testigos y hoy está preso por corrupción de menores y abuso deshonesto y se está esperando en el juzgado de San Isidro, a cargo del doctor de Corbe, se espera en estos 2 meses la sentencia definitiva. Este es un hecho importante porque, bueno, de alguna manera los jueces están tomando también conciencia y metiéndose en este problema de la secta, que es un problema que preocupa a la sociedad. No hay que olvidarse que hay 5.000 grupos funcionando en la Argentina y hay más o menos, se calcula, 2 millones de personas que rondan el mundo sectario. O sea que es un tema preocupante, ¿no? Una aclaración, de Dios, por favor. Doctor. Hay que tener muy claro que cuando la justicia interviene en estos casos, no lo hace en ningún caso, en ninguno de ellos, por un principio, digamos, de oposición religiosa, o porque esto sería un abuso de autoridad. Es decir, que no se interprete que estos son atentados contra la libertad. Únicamente se puede actuar ante la excepcionalidad cuando hay una colisión de normas que en un caso como este que comentábamos puede causar la muerte de una criatura. Había el corte, yo me encontré hoy al entrar al canal con el doctor Lepera que decía, los Rosacruces no son una secta y quiero decirlo. Cuénteme algo. Sí, lo quiero decir porque muchas veces nos dicen, o escucho en programas de televisión, y mientras nombran las distintas sectas de carácter religioso, nos ponen en la bolsa a nosotros. Y los Rosacruces, lo más distinto que puede haber a una secta, es una asociación de cristianos místicos desde su creación. Somos universalistas. Lo que pasa es que aceptamos a todos los credos y a todas las religiones como los exponentes de la verdad. Es decir, Dios no está solamente en el catolicismo, no está está en todos, está en cada uno de nosotros y nosotros creemos, yo creo que llevo a Dios adentro como lo llevan todas las otras personas. En primer lugar, con respecto a la libertad, es lo más liberal que puede hacer. Es decir, nos lleva, somos no proselitistas, desde luego. Yo soy estudiante de las enseñanzas Rosacruces, aunque presido uno de los grupos de acá de Buenos Aires, cuya central está en Oceanside, pero lo más importante es que somos tan liberal que, digamos, los maestros no nos llevan a una relación de obediencia como el gurú, porque yo conozco todo, también estuve por todos los cultos religiosos. No tenemos un gurú, tenemos un amigo que nos dice, mira, haz lo que se te dé la gana, si haces esto, vos sos libre, como a un pajarito que de entrada lo tiran, pero te jorobás, a nadie te va a proteger. Entonces nosotros privilegiamos en primer lugar el amor. Doctor Lepera, ¿qué le dicen en los Rosacruces de los cortes? Que hay que obedecer a la ley, porque aquí está la ley y hacer lo que es de Dios y dale a la televisión lo que es de la televisión. Corta. Sobre los trabajos, entre comillas, de la tía, yo pensaba en una época en la que trabajaba en una oficina y de pronto, bueno, cada tanto en la oficina llegaba alguien que decía, bueno, sí, me he sido en un trabajo y entonces había pasado toda la noche limpiando la casa con vinagre, o por ejemplo, no sé, quemando café. Es decir, cualquiera de nosotros ha tenido cerca, o por ahí lo ha vivido en carne propia, esta situación de por ahí creérselo porque está con las defensas bajas, como dijo de alguna manera usted, y bueno,
y entrar por esa variante de pensar que le han hecho un trabajo y a lo mejor lo que vos tuviste fue una gran depresión y nunca te enteraste porque no fuiste al médico. Claro, yo lo que no terminé de explicarle, ¿no? A ver, terminá. El trabajo espiritual, ¿no? El trabajo que hacen, como vos estás diciendo, ¿no? Yo no creo en los trabajos, pero vos expliqué lo que vos bueno, sí crees. Dentro de todas las cosas que me pasaron en ese mes, fue que yo ya no tenía pulso, yo sentía, ¿no? Pero es tu cerebro el que maneja todo eso. Si vos estás convencido de que no vas a tener pulso, no vas a tener pulso. Es que a las 12 de la noche, el poco tiempo, en el momento que yo tenía noción, sentía, con perdón, olor a muerto. Claro, en mi cama, olor a muerto. Eso es una decisión de tu cabeza, ¿no? Es decir, si la persona, si alguien encuentra en vos terreno fértil, esto quiere decir que vos estás débil, que no estás con fuerza, con voluntad, va a hacer de vos lo que quieras. Claro, lo que pasa es que, perdón, el ser humano, ¿no? Las personas buscan ayuda, buscan un camino para la salida, buscan una verdad. Claro, pero vos cuando te sentías así, ¿fuiste a algún médico, fuiste a algún psicólogo, o algún psicoanalista? ¿Pediste ayuda, digamos, por caminos normales? Claro, lo poco que yo tenía noción, yo no quería, yo estaba pegado en la cama y después ya estaba prácticamente muerto, como le digo, ¿no? Bueno, y como eso para un médico especialista o para un neurólogo, a lo mejor puede ser una gran depresión, es decir, no sé qué tuviste, pero me parece que lo del trabajo está en tu cabeza, en tu imaginación y en tu capacidad para alimentar. Es como la profecía que se cumple. Me voy a sentir mal, me voy a sentir mal, me voy a sentir mal, y te sentís mal, es así. Es como dice el dicho, ¿no? Pero de que las hay, las hay. Espíritu, digamos, trabajos espirituales, las hay. Vos querés creer que las hay, que los hay, ¿no? Vos créelo si querés, pero claro, yo te diría que te lo replantees y que si alguna vez te vuelve a pasar, primero llama a un médico. A ver si no tenés un problema físico. Yo lo que sentí, ¿no? Por ejemplo, ayer cuando hablé del programa, de que la secta, ¿no? Todo lo que no sea de Dios, todo lo que no es que lleva el camino, el que no busca al Señor Jesucristo, no va a Dios, ¿no? Como le estaba comentando, que alguien busca un camino para la salida, alguien busca la verdad, basta de mentiras, ¿no? Y busca la vida, para la vida, una buena vida de tener. Entonces, ese camino, esa verdad, esa vida es el Señor Jesucristo. Y no hay otro camino, no hay otra verdad. Y es la única vida, ¿no? Vos te llamás, gracias, vos te llamás Viviana Pinto, ¿no? Vení acá un poquito, acá. ¿Te puedes acomodar como yo o vas a estar incómoda? Vos has trabajado en Haití. Yo vivo en Haití. Vivís allá. Y ahí hay mucho vudú, esas cosas, ¿no? El vudú es un estilo de vida más que una religión. Lo ves en la iglesia católica y lo ves mucho en la iglesia evangélica y en la gente que, como decía Diego, se llama ese chico que hablaba de la tía. Y es muy notorio que los mismos nombres que de los espíritus con los que la tía trabaja, que hablaba de santos, son los mismos nombres de los dioses que tenemos allá en Haití. Y tenemos, digo, porque vivo en la sociedad, ¿no? Claro, porque la gente acá se engancha mucho, yo lo comentaba con Alfredo, cuando aparece una película sobre el vudú en la tele, todo el mundo queda ahí fascinado, enganchado. Y es como, realmente como que te atrae el tema, porque es una cosa a la cual nosotros no estamos acostumbrados. ¿Qué es lo que pasa con la sociedad de Haití y qué es lo que pasa con el vudú? Es decir, ¿vos creés en el vudú? ¿Vos sos argentina? Sí y no, depende de cómo que... No creo en el vudú porque no me dejo... mi forma de vida no es la forma de vida de una persona que se ha criado... ¿Pero podrían a vos, digamos, manejarte con el vudú? No. Claro, porque tu cabeza no se dejaría manejar. No es cuestión de cabeza. ¿Y es cuestión de qué? Yo creo que nosotros occidentales, hablo de los que tenemos un pasado religioso inicialmente católico y después dividido por la Reforma en dos, y hablo de las religiones cristianas, han dividido lo que es secular y lo religioso. Y nos criamos un poco así, yendo a la iglesia los domingos y haciendo nuestra vida secular de lunes a sábado. Cuando en realidad las religiones orientales y las religiones africanas, lo espiritual y lo físico, son una sola cosa y siempre hay una razón espiritual para todo. Mis pacientes, yo soy médica, van con mucha desconfianza a hacerse ver en el dispensario, porque en realidad ellos están seguros que fue un daño el que les hicieron, como decía este chico, y entonces uno puede darle todos los medicamentos que sabe son necesarios para curar una malaria, o cuántos chicos vienen con malaria cerebral, que vienen con pérdida de conocimiento y todo lo demás, pero la familia ya lo llevó a 2 o 3 bocores, que llamamos nosotros. ¿Bocores? Bocor es el médico brujo, digamos, en la versión nueva. Y bueno, entonces ellos creen
que realmente es un espíritu y un daño que una familia, un vecino, alguien que no los quiere les hizo para trabajar sobre ellos. ¿Y ocurre, por ejemplo, que si hay algún chico o alguien enfermo que no va a verte a vos o a otro médico y si va a un boca... Eso, se mueren? Ahora, sí, yo quiero decir simplemente que en esas culturas, y creo que está viniendo mucho a nosotros a través de toda esta influencia de las sectas, uno empieza a pensar más que uno es cuerpo y espíritu, y que es cuerpo y espíritu los 7 días de la semana. Entonces de pronto nos sentimos confundidos aquellos que hemos vivido con lo secular y lo religioso cuando aparece una religión que te plantea un estilo de vida. Pero esta historia que cuentan en las películas, que por ejemplo agarran un muñeco, lo pinchan acá y cuando vos estás en un lugar, a vos también te pinchan, esas cosas. Yo no lo he visto, No. veo los muñecos en el mercado, venden los muñecos y hay zombies, que son personas que han sido, llamarle lavado de cerebro, lo que fuera, pero hay una explicación científica a lo que pasa con los zombies. ¿Muñecos o personas zombies. circulando por la vida? Circulando por la vida. O sea que esta gente, de pronto, hay un vos daño, como médica, ¿qué explicación le das? Hay un daño físico en la mente de una persona, quedan en estado catatónico, se sabe que es un veneno de un pescado que lo elaboran y que hacen el daño. Una persona que no te quiere, que de alguna manera vos llegás en contacto con el veneno y quedás en un estado en el que te confunden por muerta. Es un hecho criminal. Es un hecho criminal. Ahora, pero no está penado. Bueno, en Haití nada está penado, es muy cruel, ¿viste? Nada está penado. Es como vivir en el medio de la selva. Vivir ahí? ¿O por qué? Fui de visita un mes en el 88 como médica, yo soy evangélica y no pertenezco a una organización internacional ni nada. Mi iglesia en Argentina decidió pagarme un sueldo desde aquí para que yo viva allá y haga un trabajo que es social, que es integral, es de las personas. Y quiero decir que también oro por mis pacientes y que me preocupa el estado espiritual y creo que hay un problema espiritual como lo hay acá en Argentina también. ¿Y no has tenido, creo que 30 segundos, no has tenido así alguna clase de persecución? ¿No has sufrido persecución porque digan, ahí está la médica que no nos deja trabajar a nosotros? No, es más la corrupción de algunas instituciones que te persiguen para que trates de hacer la cosa por abajo de la mesa o distinto tipo de corrupción, pero no veo que haya oposición al trabajo médico. Sí la oposición de la cultura, que primero va al Bocor y después, bueno, si ya se les agotó todo, vamos a ver. ¿Y acá por dónde entró, crees vos, el tema del vudú? Porque como vos decís, se hace interesante y es una opción nueva. Hay un interés por todo lo desconocido y creo que ya estaba en Brasil mucho antes que estuviera acá porque no tenemos tanta influencia negra nosotros y todo esto vino de religiones africanas. Cuando yo visité Brasil realmente estaba en plena práctica con mis amigos universitarios y esto era el 86, 85. Sí. Qué interesante, y hay que ir al corte. Bueno, después si querés seguir vos, si te gusta el tema. A mí me da vuelta. Que te recuerdo, soy feliz. Estando a tu lado me encuentro feliz. Acabo de recibir un llamado de Rosario, una madre cuya desesperación se pintaba en el acento que iba tomando su voz, que nos explicó que ella había pertenecido a Testigos de Jehová, se había alejado, que su hija también pertenecía a esa secta desde los 14 años, la madre se alejó, hoy la chica tiene 20 años y ella no logra como madre restablecer los vínculos con su hija. La pregunta que nos hace, no sé si alguien la podrá contestar, es si a los 15 años una criatura puede decidir ante sí alejarse de su familia, si se puede hacer algo, doctor Bornadi. Puede decidir elegir una religión desde ya y eso está aceptado. Pero el alejamiento de la familia, bueno, es lo que le decía antes. Existen normas que establecen que un chico de 15 años tiene que volver a la autoridad de sus padres y a lo que sus padres le indiquen. Tendrá que hacer una presentación judicial la mamá y tratar de acercarla a través de que el juzgado indique un tratamiento psicológico inmediato para restablecer los vínculos familiares que no tienen por qué estar en oposición a lo religioso, ¿no? Lo escucho, sí. Creo que acá hay un tema que serviría para todo el público, que es la gran responsabilidad que tenemos los padres. Como consejero de la juventud y consejero de padres, hay una enseñanza que se da, que es una enseñanza cristiana que está en la Biblia, de que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde que nacen toda la fe cristiana
toda la formación. La situación secular hoy en día de muchos padres sería: dejemos a nuestros hijos, cuando sean adultos, que ellos tomen la decisión. El tema es de que hay una búsqueda interna y el chico empieza a buscar de inmediato. No creo que ningún padre, y creo que la parte legal y hasta el juez no permitiría que un padre deje al chico donde hay cables pelados, donde hay peligros. Y creo que nosotros como padres tenemos, y especialmente en la Argentina, donde la mayoría somos cristianos, de enseñar a nuestros hijos los principios cristianos. Y desde ya, el hijo, cuando llega a ser adulto, tomará la decisión. En este caso, creo que lo que nosotros tenemos que pedir es a los padres, antes que llegan a esa época, empezar a plantearles el diálogo familiar, los peligros y los riesgos, y a su vez darle una vida que finalmente la existencia de los cultos, para mí, en mucha forma, tiene la culpa nosotros los cristianos. Ahora, yo puedo entender, ampliando, que esa formación de los padres a sus hijos no es privativo de los que creen trascendentemente en el cristianismo. Hay otras formas religiosas que, si usted las ciega, las cierra, es el sectario, es usted. O sea, me parece que el mensaje es muy fuerte y muy válido, en la medida que no sea excluyente. No es excluyente. Una cosa que es importante, que creo que no lo planteamos desde un principio, que se fueron mezclando los temas que son tan ricos, que es que no diferenciamos entre las grandes religiones y una secta, porque más allá de que yo estoy de acuerdo con que está el tema del cristianismo, pero también hay grandes religiones como el judaísmo, el islamismo, el hinduismo, los protestantes, bueno, distintas religiones. Uno, cuando está en una religión, cualquiera de estas grandes religiones, uno está en la religión y además está dentro de la sociedad. Uno puede ser médico, periodista, puede ser metalúrgico, mecánico, taxista, hincha de Boca o de River. Uno está metido en esa sociedad, pero cuando uno se mete en la secta religiosa, cualquiera de ellas, cualquiera sea el origen, oriental o cristiana, porque también hay cristianas, sectas cristianas, más allá de eso, uno se aísla de la sociedad, deja a la familia, deja a los padres, deja el grupo familiar, deja de actuar racionalmente para depender exclusivamente de ese líder. Por eso es importante, cuando analizamos el tema de sectas, es plantearlas según los métodos de captación. A mí no me preocupa demasiado los orígenes, porque a veces acá se ha mezclado los orígenes religiosos de un grupo, sino cómo trabajan y cómo convierten a los chicos en verdaderos esclavos del siglo XX. Creo que Alejandro Agostinelli, perdón, de CAIR, colaboran mucho con nuestro programa. Cada vez que tenemos un tema donde se puede hablar de pseudociencia, ellos, como observadores escépticos, generalmente aportan punto de vista que no siempre otros acompañan, lo que ustedes tienen la libertad de expresar. Sí, el Centro Argentino para Investigación y Refutación de la Pseudociencia, el CAIR, en realidad no se dedica a la investigación del fenómeno sectario, sino a una realidad subyacente al fenómeno sectario, que es el pensamiento mágico, la tendencia de la gente en crear en una cantidad de temas como la astrología, la omnilogía, la parapsicología, el control mental, las flores de Bach, la homeopatía, una serie de temas que tienen que ver con el pensamiento mágico, que no están fundamentados por la ciencia y que muchas veces funcionan como elementos gancho, carnada para grupos sectarios, ¿no? En el caso de los ovnis es bien claro, con el caso de Valentina Andrade todos hemos podido enterarnos de cuán estrecha es la relación que existe entre la creencia en los extraterrestres y un fenómeno de tipo sectario. También hemos visto cantidades de grupos, por ejemplo la Asociación Gnóstica para Estudios y Antropología, Gnosis, que funciona, que en una sucursal en Córdoba detuvieron a dos de sus integrantes por torturas, Fernando Salazar Bañol, incluso la misma vinculación que existe entre estos grupos y estos individuos y los propios medios de comunicación. Fernando Salazar Bañol, el gurú de esta secta Gnosis, que fue detenido por torturas a sus adeptos en Córdoba, publica en revistas de divulgación masiva dedicadas al tema de misterios, de temas pseudocientíficos, con mucha asiduidad, hablando del tantrismo sexual. El caso de Moacir Flores de Brito, que es un payumbanda que fue detenido hace poco por estafa. Este payumbanda también se presentaba frecuentemente en un programa de televisión que hace poco acaban de levantar. Es decir, estamos viendo que esta realidad que tiene que ver con el pensamiento mágico, como decía antes, y que se encarga de investigar el CAIR, está íntimamente relacionada con el fenómeno sectario desde otro ángulo, que no es
quizá el religioso, que no es el espiritual, pero que tiene que ver con la realidad cotidiana, que es la necesidad de la gente en crear en soluciones mágicas, ¿no? Doctor Centeno, teníamos un compromiso con él de dejarlo en libertad a las 3:30, ya pasaron. No es habitual que un funcionario pase tanto tiempo metido entre el público, así que tiene un privilegio. Si quiere algo decir antes de irse. Sí, primero que me gusta el tema. Segundo, que es un ambiente, no este, sino el del tema, que conozco bastante. Sábados y domingos muchas veces voy entre el público, por supuesto.